Bien, entonces, ¿se ve? Sí, ¿no? Ajá. Sí, doctor. A ver, cierren por favor sus micrófonos. Bien, entonces vamos a empezar en realidad el curso ahora porque en la clase anterior hemos hecho la presentación de la asignatura con todos los detalles que ella conlleva. Ahora empezamos el tema de ecología. Este capítulo, como digo, es una parte de la fase 1 y contiene pues aspectos importantes y sobre todo fundamentales, básicos de epidemiología. ¿Qué es ecología? Si ustedes quieren una definición etimológica, podríamos decir que es eco viene de oikos, que significa casa, hogar, ambiente en el que vivimos. Y logos es el estudio. Entonces es el estudio del ambiente o de la casa o del hogar donde vivimos. Pero ese es el punto de vista etimológico. Pero la ecología es una cosa ya más compleja. Y es el estudio de los sistemas de soporte de vida de la Tierra, ¿no? Entonces vamos a tener que estudiar estos soportes de vida de la Tierra, que son los que comprometen a esta asignatura en su estudio. Entonces, para empezar, diríamos que hay diferentes ramas de la ecología. Hay una tendencia siempre a la especialización, ¿no? Que a veces es negativa, a veces es positiva, porque con la especialización uno profundiza en un conocimiento pero descuida a los otros. Es lo que sucede, por ejemplo, en la medicina. Ustedes saben, hay especialidades, superespecialidades. Yo tengo unos compañeros de promoción que son oftalmólogos. Uno es especialista en cámara anterior, cámara posterior. O sea, ya solo ven eso, ¿no? Y entonces, ¿qué se llama? Se han especializado tantos que ya pierden su contacto con el resto de los problemas de salud de la población, de los individuos, ¿no? Entonces solamente se centran en ello. Y con años de experiencia, pues bueno, son unos expertos en ese tema, pero cada vez se va perdiendo más de lo que recibieron en su formación de médicos. Y así en cada especialidad pues sucede lo mismo. Entonces tiene sus ventajas y sus desventajas. Y lo mismo ha sucedido con la ecología. Ha tratado de profundizar, de especializarse, y han aparecido una serie de ramas de la ecología, pero últimamente hay una tendencia como nuevamente a regresar a lo que es el conjunto de todo, o sea, estudiar la ecología en su conjunto y no por cosas muy pormenorizadas. Pero en todo caso es necesario que se sepa que existen ramas y una de ellas es la ingeniería ecológica. La ingeniería ecológica se ocupa de la ecología de la restauración, es la ecología de la restauración. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes entiendan perfectamente qué es la ecología de la restauración. Por ejemplo, ustedes saben que en la selva peruana tenemos unos bosques inmensos y que la gente ha ido, digamos, depredando esta zona, haciendo la tala indiscriminada de árboles. Y eso ha creado que se pierdan extensiones de terreno y en este momento son terrenos heráceos, ¿no? Terrenos en que no crece nada. ¿Y esto por qué? Porque en la selva la capa de tierra fértil no es muy grande. Y por eso es que si ustedes caminan en un bosque de la selva baja me refiero sobre todo, ven que las raíces casi uno las pisa, las raíces se extienden de forma horizontal y no vertical porque no hay mucha profundidad.
Y entonces el suelo fértil es escaso, no es muy grande. Y entonces, ¿qué pasa cuando se sacan los árboles de esa zona? Entonces viene la lluvia, no hay plantas y comienza a, digamos, a lavarse todo ese terreno, esa tierra fértil, quedando en un suelo improductivo, ¿no? Entonces se produce pues esta destrucción de la capa fértil de la tierra y ya no crece. Entonces los árboles que sacaron ahí, sobre todo por la, la extracción de madera, ¿no? Ustedes saben, el caoba, el cedro, sobre todo caoba, que es una madera tan hermosa y dura, ¿no? Para muebles, que es muy resistente, muy duradera, se ha ido perdiendo debido a esta tala indiscriminada y entonces ya casi no hay árboles de estas especies. Entonces se han quedado zonas enormes de, terrenos improductivos. Entonces, ¿qué hace la ecología y la restauración? Ve la manera de poder recuperar esa zona que ya se ha perdido, recuperar el bosque en esa zona. Y esto requiere pues estudios, requiere proyectos, inversión, etc. Entonces de eso se ocupa la ecología de la restauración, ¿no? Igual sucede en cualquier un parque nacional, etcétera, que ha sido destruido. Entonces los ecólogos, restauradores, van y hacen todo lo necesario para volver a su estado original. Luego también tenemos la administración ecológica de la vida silvestre. Esto más bien se llama ecología de la conservación. Entonces, no es restauración, sino conservación. Quiere decir que se hace toda una administración ecológica a fin de que lo que tenemos no se pierda. Y ustedes supongo que conocen o incluso han ido a parques nacionales, por ejemplo, el parque de Manu, ¿no? La Reserva Nacional del Manu, y otros. Entonces, allí se tiene que hacer toda una administración que consiste en establecer normas, criterios, protección para que solamente se entre a esa zona en forma de hacer turismo quizás con ciertas limitaciones, pero no se puede extraer ninguna especie de esa zona, no se puede depredar. Entonces, de esa manera estamos tratando de que la ecología de esas zonas se mantenga a través del tiempo y con ello también se mantengan sus especies y la biodiversidad que conlleva. Entonces, esto se trabaja actualmente en muchos sitios con la idea de prevenir, ¿no? La restauración sería como el tratamiento, mientras que la ecología de la conservación sería como la prevención, ¿no? De estas zonas. Hay otra ecología que es la ecología taxonómica. Y la ecología taxonómica tiene que ver con lo que es biodiversidad. Y la biodiversidad se refiere a las especies, a la cantidad y presencia de especies. Eso vamos a estudiar biodiversidad en otro capítulo, pero podemos ir adelantando. Entonces, dicen que la selva peruana es la zona de mayor biodiversidad del mundo. ¿Qué significa esto? Que tiene miles de especies que no hay en otros sitios, muchas de ellas únicas, y entonces eso se llama biodiversidad, que estén presentes muchas especies en la zona. Ya vamos a ver los detalles de lo que es la biodiversidad, porque es interesante tener presente esto, ¿no? Pero a eso se ocupa la ecología taxonómica. Taxonomía es, la taxonomía es también una rama de la biología que se ocupa de hacer la clasificación de especies, ¿no? Ya sean animales, vegetales. Entonces, por eso es que para la biodiversidad se tiene que hacer la clasificación de especies. Como digo, taxonomía es una rama de la biología que se ocupa exclusivamente de ver qué características tiene una especie
¿Cómo la clasifican? Si es dentro de grupos ya establecidos o es una especie nueva. ¿Ya? Después tenemos otra rama que es la ecoquímica, que también se conoce como ecotoxicología. Y aquí estos ecólogos se ocupan de ver, de estudiar las sustancias tóxicas que pueden afectar un ambiente, ¿no? Entonces los estudian al detalle y las maneras también de ver cómo se puede neutralizar o bloquear el efecto de estos tóxicos en la naturaleza. La ecología del entorno se refiere a ver a lo que se llama también la ecogeografía. Y esto es interesante, ¿no? Porque es necesario saber que hay zonas que no se deben de mantener, ¿no? Por ejemplo, los andenes de Arequipa, ¿no? Es una ecogeografía importantísima y por eso se han declarado zonas intangibles que no se pueden urbanizar, no se pueden destruir, porque es toda una geografía tan especial que permite la presencia de especies que no podrían haber si es que no existieran estos andenes. Y así como eso hay una serie de estudios, como lo que es estudios de desiertos, de praderas, etcétera, etcétera. La ecología de las humedades. Eso también se llama ecohidrología. Ustedes saben que las humedades pues, son básicas para el desarrollo de las especies y hay humedades que uno no las ve aparentemente, ¿no? Pero el agua está circulando por debajo de la tierra y eso es lo que permite que se mantenga cierta humedad en la parte más superior y permite el crecimiento de plantas. Nosotros vivimos en todo sitio, hay zonas de agua subterránea que permiten esto. Y entonces eso estudian los ecólogos en la ecohidrología. Ustedes saben que, por ejemplo, aquí en la Universidad Católica no se utiliza el agua mayormente el agua que viene de Sedapar, o sea, de la zona de Aguada Blanca o de la planta de tratamiento de la Tomilla, etc. Si no, se usa agua de subsuelo. Debajo de la universidad hay una bolsa de agua enorme, más o menos entre 40 y 60 metros de profundidad, y justamente ahí está instalado un tubo y que con una bomba se saca agua y hay un depósito, ¿no? De agua, estos silos que le llaman, de agua, que están en un reservorio, mejor llamado así, en la parte alta cerca del Coliseo. Entonces ahí está el agua que se extrae del subsuelo. Entonces eso es importante. Y miren, esto de la ecohidrología se ve un ejemplo típico en la zona de Majes, en la Pampa de Majes. No sé si ustedes han viajado a Camaná y han visto que la tierra como que se está hundiendo, la pista se está hundiendo, todas esas zonas donde las Pampas de Majes. Lo que pasa es que toda esa zona de Pampas de Majes eran zonas secas, unas pampas enormes que no había ni una planta, y cuando se ha llevado el agua ahí, se empieza a regar las plantas, se riega, y el agua no se pierde, o sea, no se absorbe todo a través de las plantas o de la evaporación, siempre queda agua que va por su peso filtrando a través de la arena y de la tierra, va filtrando y busca su propio cauce. Y entonces ese cauce ha hecho que vaya por debajo de la pista y vaya socavando el terreno en que poco a poco la pista se hundía. Lo mismo ha sucedido a los que conocen también Mollendo, ¿no? Al frente de lo que es la irrigación de San Camilo. Antes había cierta humedad, la pista se malograba un poco, pero poco a poco se fue acumulando más agua y ahora hay una laguna, si ustedes han visto. A ver, me gustaría saber si se han dado cuenta o si conocen esa zona.
¿Hay alguien que ha visto esa zona? A ver, por favor, si me contestan. ¿Nadie? ¿Nadie ha ido moliendo este verano? A ver, ¿qué dicen? Tienen que participar, porque si no yo me aburro acá solito. Me parece que no estoy hablando con nadie, estoy hablando con la computadora nomás. Me gustaría que alguien haga su comentario en relación a esto, para poder seguir avanzando. ¿Alguien ha visto lo de Majes? A ver qué experiencia han tenido, o lo de Moñendo. ¿No hay voluntarios o yo los llamo? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo no me he percatado realmente sobre lo que usted está nombrando, pero lo que sí vi es que hay como una laguna artificial que se ha formado camino. Se ha cortado tu comunicación. Camino a... ¿Me escucha? Ahora sí. Allá, que se ha formado como una laguna artificial justo al lado de la misma pista que va a Mollendo, ¿no? Que al lado se Ajá. puede ver, Al lado derecho, ¿no es cierto? al lado derecho, sí. Ya, perfecto. Entonces, esa laguna no existía. No había. Eh, yo he trabajado en Molino un tiempo y viajaba todos los fines de semana y era una pampa, la pista recta y no había nada. Pero sí ya se notaba con la irrigación de San Camilo con los últimos años, se comenzó a notar que se humedecía la parte izquierda de la pista, solo la parte izquierda estaba húmeda. Y comenzaron a aparecer plantas, pero ya comenzó un tiempo a que el agua comenzó a filtrar para el otro lado y han tenido que levantar esa pista y hacerla de nuevo. Y entonces esa pista ahora es nueva y la laguna está, y han hecho tuberías para que pase el agua de un sitio al otro y no malogre la pista. Entonces, ahora tenemos una laguna ahí con aves incluso y de pronto habrá hasta peces. Bien, entonces, ¿qué significa eso? Que esos estudios se tienen que hacer con mucho cuidado y la ecohidrología se encarga de eso para ver qué problemas puede haber desde el punto de vista ecológico cuando no se tienen en cuenta estos aspectos en la instauración, en el desarrollo de una irrigación como las que tenemos aquí en Arequipa, ¿no? Que eran zonas desérticas y que les llega agua de pronto y esa agua se va acumulando y puede cambiar la ecología completamente de esa zona. Bien, eso es entonces la ecohidrología. La ecología de la agricultura es la ecoagricultura. Esta es una rama interesante. Ustedes saben que, en primer lugar, no sé si han tenido en sus manos o han oído alguna vez. eh, Hay un libro muy interesante, es pequeño el libro, pero muy bueno, de las venas abiertas de América. Y esta es una obra relacionada a cómo los países extranjeros, sobre todo los conquistadores y después Estados Unidos también, han, ah, digamos, sangrado estas venas de América, ¿no? ¿Y a qué se refieren con estas venas? Las venas son algunas líneas o algunos nichos ecológicos con presencia de plantas nativas o que han traído del extranjero. Por ejemplo, en la época del caucho, ustedes saben, el caucho es una resina que se obtiene del árbol del caucho. Y comenzaron, pues, era la época del caucho y comenzaron a sacar y depredar todas las plantas de caucho, los árboles de caucho. Y se hizo una depredación de esa zona. Otro aspecto en la ecoagricultura es el, la siembra de la caña de azúcar. Se trajo la caña de azúcar al Caribe, al norte de Brasil, y entonces era una especie resistente
extranjera y comenzó a crecer enormemente, desplazando todos los demás cultivos. Entonces, poco a poco todo era caña de azúcar, hasta que finalmente se ha depredado y hay zonas que se han abandonado porque ya no se cultiva, y entonces no se cultiva menos, y entonces todas esas zonas ya no producen nada, no producen absolutamente nada. Se perdió toda la ecología de esa zona. Esto saben muy bien los ecólogos de la agricultura. Por ejemplo, los cultivos que se hacen en algunos lugares se tiene que combinar, ¿no? Ustedes, si van a la costa del país, Camaná, Mollendo, no tanto Mollendo, sino el Valle de Tambo, etcétera. Entonces, en una época del año siembran frijol, maíz, y en otra arroz. Entonces van alterando, porque si siembran solo un cultivo, ese terreno se malora rápido y al final no se puede cultivar nada. Hay comunidades en la sierra que han entendido muy bien este problema. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen las islas de Taquile o de Amantaní. Yo tuve la oportunidad de estar en, en la isla de Amantaní, en un turismo vivencial que le llaman. Entonces uno va a esa zona y lo recibe la comunidad, va por unos días, 3, 4 días, lo reciben en la comunidad y bueno, no hay hoteles. Entonces cada familia recibe a una familia que va de turismo. Los reciben en su casa, los alojan en su casa, les dan la alimentación que ellos tienen y comparten todas sus experiencias con la gente que va, ¿no? Entonces una cosa interesantísima, pero ¿cuál es lo que llama la atención ahí? Es que toda la isla, digamos, en toda la isla hay, digamos así, 4 comunidades. Y cada comunidad tiene una parte de la isla. Y estos se ponen de acuerdo a las 4 comunidades para que van rotando en los cultivos. Entonces, por ejemplo, la comunidad A va a cultivar maíz. Entonces, toda esa comunidad cultiva maíz. La otra comunidad B cultiva papas, la otra cultiva la C, cultiva habas, la otra cultiva quinoa, qué sé yo. Y entonces, al año siguiente cambian, van rotando. Y lógicamente hacen trueque, comparten sus productos que obtienen de la agricultura. Y entonces se mantiene la ecología de esa zona perfectamente. En estas islas no hay luz, no hay, todo es natural, no se usa petróleo, entonces se mantiene la isla en su forma natural, ¿no? Entonces la agricultura, pues la ecoagricultura se ocupa de eso, de que los nichos o los ambientes ecológicos se mantengan intactos y sea un desarrollo sostenible a través del tiempo. Luego tenemos la ecología, la ecofilosofía, es la ética ambiental, ¿no? Y la ética ambiental parte por el principio de que el ambiente, la tierra, no es de nadie, es de todos y todos tenemos que cuidarla. Entonces, en relación a ese tema, se trabaja todos los aspectos morales, éticos de la utilización del ambiente para beneficio humano. Finalmente, ¿qué es lo que predomina, ¿no? Predominan los valores o los principios o la necesidad de mantener un ambiente adecuado o las ambiciones del hombre. Entonces, eso se ocupa la ecofilosofía. Como ven, hay diferentes ramas de la ecología que son interesantes, cada una de ellas, pero en general todas apuntan a lo mismo, o sea, el mantener estos sistemas de soporte de la vida, porque si no hay sistemas de soporte de la vida, desaparece la vida precisamente en la Tierra. Bien,
Entonces la comunidad mundial ha visto por conveniente reunirse para analizar estos aspectos ecológicos y sobre todo lo referente al cambio climático. Se han dado cuenta de que el desarrollo humano está haciendo que se pierdan muchos nichos ecológicos, muchos sistemas de vida, y en todos debido a que se está produciendo un cambio climático por la presencia de gases, ¿no?, que producen un calentamiento global. Entonces, ha habido reuniones desde 1990, 1987, ya empezaron los primeros, la década del 80 ya empezaron las primeras reuniones, ¿no? Y una reunión emblemática fue la reunión en el año 1990, que se conoce como Protocolo de Kioto sobre el cambio climático. Como ustedes están viendo, es un acuerdo internacional que tiene objeto reducir la emisión de 6 gases que causan el calentamiento global. El más importante, lógicamente, es el dióxido de carbono. Ustedes saben que las emisiones de los carros, de las fábricas, ¿no?, producen dióxido de carbono, el CO2. Y esto es uno de los factores, uno de los gases más importantes en lo que significa el calentamiento global. Después vamos a ver todos los detalles, digamos, técnicos de esto. Otro gas es el gas metano. El gas metano que se produce, por ejemplo, por los gases en el intestino de los animales y del hombre, pero en gran cantidad de animales, cuando hay muchos animales herbívoros, por ejemplo, ¿no?, que se alimentan de pasto y que producen pues el gas metano. Pues el óxido nitroso, que también es producto de emisiones de volcanes, ¿sí?, pero también de fábricas que eliminan óxido nitroso. Además de 3 gases industriales fluorados, los hidrofluorocarbonos, ¿no?, HFC, o los pentafluorocarbonos, PFC, y hexacloruro de azufre. Estos 3 gases industriales fluorados han sido pues problema, sobre todo también para el cambio global, pero para el cambio climático, pero también sobre todo los hidrofluorocarbonos en la destrucción de la capa de ozono. Estos gases se utilizaban sobre todo en refrigeración, en los sistemas de aire acondicionado, en los sistemas de refrigeración de refrigeradores y otros artefactos. Y entonces esto ha sido ya en gran parte controlado. Felizmente ya la capa de ozono que está en el hemisferio sur ha detenido su crecimiento y más bien se han visto cambios de regresión, porque destruyen el ozono, estos gases, ¿no? Entonces, este protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un acuerdo internacional para reducir justamente estos gases. Y en un aproximado de al menos 5% en un periodo que va desde el 2008 al 2012. Eso fue en el año 1990. Entonces, para el año 2018, para el 2012 debería de haberse bajado un 5%. Sin embargo, esto no se ha cumplido y se está haciendo todos los esfuerzos, pero no es fácil, como van a ver después. En el 2009 hubo una gran esperanza, se llamaba el programa el NUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y esta es la primera reunión de negociación plena para confirmar un nuevo acuerdo internacional en la materia de lucha contra el cambio climático. Entonces se desarrolló en Copenhague, Dinamarca. Esta reunión tuvo algunos problemas, no fue una esperanza. Sin embargo, el acuerdo fue tomado por 4 países emergentes: China, India, Brasil y Sudáfrica, y los Estados Unidos, el 18 de diciembre.
y que fue comunicado y aceptado posteriormente por la Unión Europea. Dice que el texto no vinculante, sin objetivos cuantitativos y sin plazos, ¿no?, fue criticado por muchos gobiernos y organizaciones como un fracaso. ¿Por qué? Dice que el texto fue no vinculante. ¿Qué significa no vinculante? ¿Alguien sabe, por ejemplo, de los que están en la sala, me pueden decir qué entienden por no vinculante? Con toda confianza, es una manera de participar de ustedes y también para que yo me incentive un poco en hacer la clase, ¿no? Pero fundamentalmente me interesa la participación de ustedes. ¿Qué entienden por no vinculante? ¿Alguien se lanza a la piscina? Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. Con no vinculante yo creo que se refiere a que no estaba relacionado sobre todo con los objetivos que se quería lograr. O sea, Ya, esa es una idea. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene otra idea diferente? No me gusta señalar a las personas para que participen, me gusta que participen espontáneamente, así como la señorita, y me da mucho gusto, hagan pues lo mismo otras personas. Así la conversación, mejor dicho, ya la clase no es una clase magistral, es una conversación, que es lo que yo quiero. ¿Alguien más dice algo diferente? Nadie. Doctor, Sí, a ver, dime. bueno, yo entiendo que, como dijo mi compañera también, podría ser esa que no está afín a los propósitos o los objetivos de algo. Ya. O sea, casi lo mismo que ha dicho tu compañera, ¿no? Sin embargo, vinculante o no vinculante es un término hasta cierto punto jurídico, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, el examen que tienen que dar ustedes teórico, mejor ya, vamos a ver, el trabajo que tienen que presentar, o sea, la necesidad de presentar el trabajo por parte de ustedes es un hecho vinculante. ¿Qué significa eso? Que tienen que hacerlo, sí o sí, ¿no es cierto? Lo vinculante, o sea, cuando dicen no vinculante, quiere decir, yo me pongo de acuerdo en tal cosa, pero si quiero cumplo y si quiero no lo cumplo. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que hicieron estos países, dijeron, sí, vamos a reducir los gases, pero esto no es vinculante. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tratar de bajar, pero si no bajamos no pasa nada, ¿no? Entonces no estamos obligados realmente por nadie a bajar esa emisión de gas. Eso significa no vinculante, ¿se entiende? ¿Me entienden ahora, por favor? ¿Sí? Que es importante este tema. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, vinculante quiere decir que si yo firmo un acuerdo, lo tengo que cumplir. A eso se refiere vinculante. Y si no es vinculante, firmo el acuerdo, pero si quiero cumplo y si no quiero no lo cumplo, ¿ya? Además, no tenía objetivos cuantitativos, es decir, por ejemplo, podrían establecer o comprometerse a bajar la emisión de gases, pero no en cuánto. Ya, pues voy a bajar, pero bajar puede ser que baje un 0,5%. Ya pues bajé, pero no está claro. ¿Se dan cuenta? Eso se refiere a que no tenía objetivos cuantitativos y no había plazos. O sea, no tengo que bajar tanto en 5 años, en 10 años, sino que cuando pueda. Entonces, por eso es que eh, esta reunión de Copenhague fue un fracaso, ¿ya? Y incluso dice, y que no prolonga pues el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto
como hemos visto, sí tenía, a ver dónde está, tenía concretamente que al menos 5%, o sea, no era vinculante, sin embargo, sí tenía niveles cuantitativos, ¿no? 5% dentro de lo que va en cuatro años. Pero este de Copenhague, que se pensó que iba a ser mejor que el protocolo de Kioto, no, fue un fracaso realmente. Y después, bueno, ha habido varias otras reuniones, como por ejemplo el Grupo de Río, que más bien es un mecanismo permanente de consulta y concertación política de América y el Caribe, América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, o América y América, sí, en América y la zona del Caribe, incluyéndolas. Entonces, esto fue reuniones que, al decir de mucha gente, más fue reuniones turísticas donde fueron jefes de Estado, ministros del ambiente, a reunirse, se saludaron y no tuvo mayor importancia. Esto se hizo en Río de Janeiro y lógicamente no tuvo mayor éxito realmente. Bien. Luego, bueno, este es un foro de ministros del medio ambiente de América Latina y el Caribe, ¿no? América Latina y el Caribe, y se reunieron en Quito. También fue casi una reunión social, como ven acá, muy felices, se reunieron en el 2012, que al final no sirvió absolutamente de nada. Entonces aparece lo que es la COP. En realidad, el protocolo de Kioto nace también de una de las primeras reuniones que es la COP. La COP es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En realidad, COP significa la Conferencia de las Partes, ¿no? Conferencia de Partes. ¿Ya? Pero esta es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y existen pues hasta la COP26, que es la que tenemos la última. Bien, entonces en 1994 ya entró en vigor con el objetivo de reducir las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. La Conferencia de las Partes, que es la COP en las siglas en inglés, fue designada como el órgano supremo de la convención. A la fecha hay 195 países, me parece que ya son un poco más de estos países. En las últimas, en la de COP26, la que tengo anotado, en la COP25 ya hubieron 123 países más la Unión Europea, o sea, incluso han disminuido aún algunos. Ustedes saben que en la reunión que hubo en Francia, que fue la COP, no recuerdo bien exactamente, en Francia la COP21, ¿no? Estados Unidos con su presidente Trump se retiraron, así de simple, y no quisieron participar de esto. No les interesaba lo del calentamiento global. Bueno, pero entonces son una gran cantidad de países que pertenecen a esta conferencia, ¿no? Esto se reúne una vez al año, por 2 semanas, para examinar la aplicación de la convención y desarrollar el proceso de negociación entre las partes ante nuevos compromisos. En virtud de la convención, todas las partes tienen responsabilidades comunes, aunque diferenciadas. Además, toman en consideración el carácter específico de sus prioridades nacionales y regionales de desarrollo de sus objetivos y circunstancias. Considerando lo anterior, sus responsabilidades son recabar y compartir información sobre emisión de gases de efecto invernadero, las políticas nacionales y las prácticas óptimas. Eso tiene que ser cada país. Poner en marcha estrategias nacionales para abordar el problema de la emisión de gases de efecto invernadero y adaptarse a los impactos del cambio climático previstos, así como determinar la prestación de apoyo financiero y tecnológico a los países en desarrollo.
y cooperar para prepararse y adaptarse a los efectos del cambio climático. Entonces, estos son los temas que se tocan en estas convenciones, ¿no es cierto?, que son cada año y que duran 2 semanas. Estas son las COP. Miren, la COP1 fue en 1995 en Berlín, la COP22 en Ginebra, la COP3 fue en Kioto, justamente ahí en 1997. Después ha habido en el 99 en Bonn, Alemania, en La Haya, etcétera, etcétera, en Marruecos, en Italia, en la India, en la Argentina. Y en el Perú también ha habido. Miren, acá está Lima, Perú, la COP20, que fue en el 2014. Y en Francia fue la COP21, 2015. Entonces, luego la 23 también ha sido en Bonn, Alemania, ¿no? La 22, perdón, ha sido en Marruecos nuevamente, o sea, se repite esta historia en Marruecos, después ha sido en Bonn, Alemania, y luego tenemos que la COP25 ha sido, debería de ser en Chile, la COP25, que ha sido en el año 2020. Sin embargo, hubo una serie de problemas y España, porque Chile estaba en problemas serios con la pandemia, y entonces España asumió en parte el ser anfitrión para esta conferencia, que tuvo ciertas limitaciones. Es la 25, y que ha sido el año pasado. Y la COP26, que ya debería de realizarse el año pasado, pero en noviembre, ha sido postergada para noviembre del 2021. O sea que esto por problemas de la pandemia. O sea, la COP26 está programada aproximadamente para el 2021 en noviembre. Espero que se realice. Bien, entonces tenemos que todas estas COPs ha habido en el mundo, ¿no? Y la COP20 ha sido en Lima. Esta nos interesó mucho porque participamos como país, y esta fue la 20ª reunión del proceso hacia este acuerdo internacional a fines del 2015. Esto fue en el 2015. Lleva un año atrasado, ¿no? Pues, sí, es importante para respetar la visión de nuestros pueblos y evitar que los países industrializados hagan de este acuerdo un régimen legal para seguir contaminando y poniendo en venta el aire que respiramos y el agua que consumimos. Perú asumirá la presidencia del COP desde diciembre del 2014, por eso se pone 2014, hasta diciembre del 2015. Este es el documento final de la COP20 en Lima, que fue un borrador de 5 páginas con 6 acuerdos. El primero se llegó al acuerdo sobre los elementos a ser negociados el próximo año en París, o sea, la COP21. El segundo, se aprobó la información que debe estar contenida en las contribuciones nacionales para el 2015. El tercero, se incorporó el concepto de adaptación dentro de dichas contribuciones. En este punto se resolvió la discusión entre los países de desarrollo, que solo querían la mitigación, versus los países en desarrollo, que propugnaban el término de adaptación. Entonces, esta COP21 tuvo esto de importante, fue esto: los términos de adaptación y de mitigación, que los vamos a ver dentro de un momento. En cuarto, se alcanzó un acuerdo en el tema de financiamiento frente al cambio climático. Asimismo, se logró que el Fondo de Adaptación canalizara $65 millones. Quinto, se logró un mecanismo que incrementa las metas del recorte de emisiones antes del 2020. Bueno, pero no se ha logrado mucho. Sexto, se incorporó el reconocimiento al concepto de pérdidas y daños, que es reclamado por los estados más vulnerables. Por ejemplo, esto es sumamente importante. Por ejemplo, el fenómeno que se presentó de lluvias en el norte del país con huaicos, destrucción de puentes, etc. Si nosotros podemos demostrar que eso es debido al cambio climático,
este grupo de países nos tienen que dar una cantidad de dinero importantísimo para la, digamos, reparación de todos estos daños que se han desarrollado, pérdidas de cosechas, daños de carreteras, puentes. Entonces, si nosotros demostramos que este tema es por el calentamiento global, podemos hacer este reclamo, ¿no? El documento se ha denominado el llamado de Lima para la acción climática y deja encaminado el acuerdo para lo de París. Y esta es la diferencia entre lo que es adaptación y mitigación frente al cambio climático. La adaptación significa que debe haber fondos de apoyo a la adaptación, o sea que debe haber un dinero para que los países se adapten. ¿Qué significa? Que se recuperen de los daños causados por el cambio climático. Las medidas de prevención y precaución también tienen que darse ese dinero. Desarrollo de investigaciones e información, criterios de flexibilidad en el desarrollo de actividades productivas y la restauración de la cubierta arbórea, los humedales y pastizales. Mientras que la mitigación se refiere a políticas, a tecnologías, medidas tendientes a limitar y reducir la emisión de gases. Entonces, los países industrializados, poderosos, que son los que contaminan con el petróleo, etc., dice, no, nosotros estamos comprometidos con la mitigación, quiere decir que vamos a establecer políticas, vamos a darles tecnología a los países, vamos a llevar medidas tendientes a limitar para que ya no se produzcan estos daños, etc., y para reducir las emisiones de gases. Y el daño que ya se ha producido, ¿quién lo paga? Nadie. Entonces los países en desarrollo piden que se aplique también el término de adaptación y que parte del fondo que hay sea utilizado en la adaptación y no solo en la mitigación, ¿ya? Entonces, eso es lo que queda, y ahí creo que nos quedamos porque ya se nos fue la hora. ¿Listo? Entonces ahí nos vamos a quedar y ya continuamos la próxima clase. Si hubiera alguna pregunta, con todo gusto. ¿Sí? Y si no, les deseo una Semana Santa de reflexión, de descanso también, para que ya a partir de la próxima semana